este reto, en este límite planetario, y hacernos partícipes del papel fundamental que tiene la ciencia para ayudarnos a revertir, o al menos a ralentizar, esta degradación de los suelos, que entre otros muchos beneficios nos han de comer. Tenemos hoy el privilegio de contar con nuestro querido compañero científico, Adrián Bozal, que nos va a plantear una especie de resumen de un trabajo muy importante que ha hecho. Lo voy a introducir un poquito, Adrián, y te paso la palabra. Desde la hipótesis de si las plantas de trigo podrían ayudar a reducir la contaminación generada por la agricultura, Adrián hará un repaso de la evolución de la agricultura hasta ver cómo los avances de la ciencia pueden ayudar a combatir el cambio climático para poder seguir manteniendo los mismos niveles de producción de alimentos sin perjudicar el medio ambiente de los suelos agrícolas ni la salud de los suelos. Adrián es doctor en agrobiología ambiental por la Universidad del País Vasco y la Universidad Pública de Navarra. Ha estudiado el uso y la eficiencia de los inhibidores de la nitrificación, tanto sintéticos como biológicos, para reducir la contaminación que proviene de la fertilización nitrogenada, el exceso de fertilizantes que hablábamos antes. Forma parte del Consorcio Internacional de BNI, Inhibición de la Nitrificación Biológica, donde ha establecido colaboraciones que le han hecho ganar el premio Cozzarelli 2021, lo he dicho bien, entregado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Además, Adrián también ha sido galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado y el 7º Premio Agrobank a la mejor tesis doctoral. Actualmente trabaja como investigador postdoctoral Margarita Salas en la Universidad del País Vasco. Nos alegramos mucho de que la Universidad del País Vasco retenga talento y quiero deciros que Adrián hoy ha sido especialmente generoso porque le otorgaron el Premio Extraordinario de Doctorado, había aceptado venir a darnos esta charla y posteriormente le notificaron que hoy, a esta hora, está siendo la ceremonia de entrega de los premios extraordinarios de doctorado, pero él ha mantenido su compromiso de venir aquí diciendo, el premio ya lo tengo, eso solo es una ceremonia. Pero bueno, Adrián, es una ceremonia bonita que te has perdido por venir a hablar aquí a contarnos todo esto y te damos un fuertísimo aplauso por el premio y por la generosidad. Vale, gracias. Nada, muchas gracias. La verdad que me he puesto más nervioso por el aplauso que por la charla que tengo que dar. No, pero no hay de qué. La verdad que creo que es muy importante un poco la divulgación, que llegue nuestros conocimientos, porque sé que el mundo de la ciencia ciudadana y la ciencia de investigación están muy apartados, son unos conceptos muy diferentes. E incluso a mí, cuando me están contando conceptos de algo que yo no controlo, me siento como si estuviera en un mundo aparte. Entonces, si puedo contribuir un poquito a que sea un poquito más accesible, que se entienda mejor y podáis ir a casa diciendo, vale, hoy he aprendido algo más, pues la verdad que para mí eso es mejor que una ceremonia donde podáis ir vestido de florero. Así que bueno, pues gracias a Ana Cusarbe por invitarme a hacer la presentación. Y me ha tocado la parte científica, que es un poquito más chapa, pero a mí lo que más me agradaría es que fuerais a casa un poco con la idea general, que os voy a comentar, o bien ha comentado Pilar, una investigación que hemos hecho nosotros con mi grupo de investigación aquí en la UPV y espero que os resulte interesante. Estamos en el tema, estamos en el área de los suelos, en el área de los nutrientes, y yo me he centrado en el estudio del nitrógeno, y es en el nitrógeno, es lo que voy a hablar. Es algo, mientras preparábamos esta charla, llegamos a una frase que me gustó mucho, y es lo que me gustaría empezar, que los suelos no le damos la importancia necesaria, pero sin suelos, por ejemplo, no habría agricultura, y sin agricultura no tendríamos comida y nosotros no estaríamos aquí. Entonces hay que cuidar los suelos, tenemos que cuidar la agricultura para poder seguir aquí e intentar llegar a explotar la tierra con sostenibilidad. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer un pequeño repaso de la agricultura.
Bueno, la agricultura es una actividad que nació aproximadamente hace unos 7.000 años. La humanidad ha ido domesticándola poco a poco hasta llegar a nuestros días, donde tenemos unas grandes variedades con un montón de producción. No obstante, esto no ha sido así, ha sido un muy largo camino y me ha venido muy bien la frase de Gandhi que ha puesto Pilar, diciendo que la tierra produce lo suficiente para todos. Y ese es el gran objetivo y el gran challenge que tiene la agricultura, que es producir suficiente comida para todo el mundo. Sin embargo, la Tierra va creciendo y la humanidad cada vez es más grande. Ahora mismo somos 8.000 millones de personas y en 2050 se piensa que vamos a ser 10.000 millones. La agricultura tiene que producir muchísimo alimento. Y esto era algo que preocupaba a los científicos hasta 1960, donde se dio un proceso conocido como Revolución Verde. La Revolución Verde fue un proceso en el cual se destinaron grandes sumas de dinero a investigación y a mejora de variedades, a mejora de maquinaria y a mejora de fertilizantes. Como podemos ver aquí, en esta gráfica de abajo, las líneas, estos son los años desde 1840 hasta el 2020. Y la línea de puntos es justo el año en el que ocurrió la Revolución Verde. Podemos ver cómo la línea va más o menos paralela a la parte inferior, y eso quiere decir es la producción de grano medio durante todos los años. Es decir, desde que se tienen registros hasta la Revolución Verde se producía siempre una misma cantidad de grano. Sin embargo, a partir de la Revolución Verde vemos cómo aumenta esa línea. Es decir, gracias a esta revolución producíamos mucho más grano que anteriormente. Y esto lo que se hace es gracias a mejoras en los cultivos. Aquí, por ejemplo, hacemos una comparación del espacio de tierra, los metros cuadrados necesarios para producir solo 250 kilos de maíz. Podemos ver cómo en 1940 necesitábamos 1.340 metros cuadrados. Una barbaridad. Hasta que hemos ido reduciéndolo poco a poco, hasta que actualmente son unos 160 metros cuadrados. Es decir, hoy en día necesitamos un 10% de la superficie para producir lo mismo que hace unos 60-80 años. Y predicciones dicen que en el futuro podremos producir lo mismo, incluso en menos tamaño. Esto es algo bueno de los avances que nos ha traído la Revolución Verde. Pero por desgracia, no todo son ventajas, no todo es tan bonito. También tenemos unas desventajas y aquí es donde entro yo y entramos con el nitrógeno. Esto también ha sido posible gracias a, como bien ha dicho Pilar, a un uso extensivo de fertilizantes de origen químico, de síntesis química e industrial. Ha habido un sobreuso, por lo tanto, las eficiencias de estos fertilizantes han ido en disminución. Esto es una gráfica de la eficiencia del uso del nitrógeno de los cultivos. Es decir, se calcula, tú echas 100 kilos de nitrógeno y si recuperas 50 en el cultivo, que se puede medir, tú tienes un 50% de la eficiencia del uso del nitrógeno. Entonces, aquí podemos ver cómo al inicio de la Revolución Verde, la eficiencia del uso del nitrógeno estaba en torno a un 70%. Sin embargo, según vamos avanzando década a década, en el 2010 esta eficiencia del uso del nitrógeno había bajado hasta un 47%. ¿Qué significa esto? Que todo este nitrógeno que no se está usando, que es casi un 60%, se está perdiendo al ambiente y está produciendo daños en la tierra, en el suelo y en nosotros también. Así que vamos a meternos un poco de ello. Vamos a ver qué pasa y cómo se pierde este nitrógeno. Formas nitrogenadas tenemos un montón. ¿Os suena alguna forma nitrogenada? ¿Os suena algún fertilizante igual? ¿Qué tipos de fertilizantes os suenan? O sea, esto puede ser algo bidireccional. ¿Qué tipos de fertilizantes os suenan? ¿Qué formas del nitrógeno creéis que se usan? Nitratos. Nitratos, eso es. Pero aquí tenemos un montón de formas. Tenemos óxido nítrico, nitroso, aminos, amoníaco. Pero exactamente, en la agricultura principalmente se utilizan dos formas. El nitrato, como bien han dicho, o el amonio o amoníaco, que pueden ser también como urea. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando se utilizan estas dos formas del nitrógeno. Vamos a empezar con el nitrato, que Pilar ha dicho bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí estamos en el campo y estamos con nuestro agricultor. El agricultor, cuando fertiliza, echa sales de nitrato y se produce esta molécula. Que bueno, se ha movido un poquito el circulito, pero si veis, tiene un menos aquí arriba, que eso significa que es una carga negativa. Por desgracia, muchos de los suelos agrícolas están cargados negativamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando dos cargas del mismo signo entran en contacto? Se repelen, exactamente. Entonces, cuando se fertiliza con nitrato en suelos agrícolas y llueve, se produce esto. La tierra se convierte en un coladero. Es imposible retener ese nitrógeno. Se queda muy poquito en la tierra. Entonces, todo ese nitrógeno,
todo ese nitrato que tenemos se va a las aguas subterráneas mediante un proceso llamado lixiviación, lo que produce la eutrofización, que tenemos en este cartel de nutrientes, que la eutrofización es cuando un gran aumento de nutrientes llega a las aguas, las algas, los microorganismos fotosintéticos lo producen, crecen en abundancia, como aquí que vemos, todo esto son algas, entonces realizan la fotosíntesis y cogen todo el oxígeno que hay en la masa de agua, con lo cual ahogan, aunque sea un poco difícil de creer, ahogan a los peces, ahogan a los cangrejos, ahogan a todos los animales grandes. Y son inservibles esas aguas. Luego, además, hay veces que sí que se queda un poquito de nitrato. Si no llueve mucho, el nitrato se puede quedar en el agua. Y entramos en lo que sería el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Es decir, todos los elementos de la tabla periódica tienen su ciclo en la Tierra y aquí el nitrógeno no podía hacer menos. Y entramos en lo que se llama desnitrificación. No os preocupéis por los conceptos, yo quiero que os quedéis con las ideas principales. La desnitrificación es el cambio del nitrato a formas gaseosas de nitrógeno, a óxido nítrico, óxido nitroso y por último a nitrógeno atmosférico. Estos, al ser gases, se escapan de la Tierra y van a la atmósfera. No hay ningún problema no hay ningún problema entre comillas en que se pierda en forma de nitrógeno atmosférico porque nuestra atmósfera está hecha en un 70% por este gas. Solo perdemos nitrógeno. Sin embargo, estos dos, el óxido nítrico y el óxido nitroso, sí son bastante dañinos para el medio ambiente. Nos vamos a centrar en el óxido nitroso, que en las pelis, al menos de mi infancia, siempre se utilizaba en América como se le llama el gas de la risa. Sobre todo salía en películas en dentistas un poco como anestésico. Pues vamos a poner una molécula de CO2 como si tuviera un poder, ¿vale? Una unidad de poder de calentamiento global. Pues el óxido nitroso tiene 300 veces el poder de una molécula de CO2. Es decir, 300 veces peor. Este gas lo que hace es, sube a la atmósfera, tiene una vida media de 100 años, destruye la capa de ozono y aumenta el calentamiento global. Muy dañino, no podemos permitirlo. Entonces, ¿qué puede hacer un agricultor para intentar evitar esto? Pues si esto ocurre porque hay una carga negativa, vamos a hacer una carga positiva. Vamos a usar el amonio. Pero como he dicho en la introducción, todo lo bonito también tiene su parte mala. ¿Qué es lo que pasa? Que el ciclo biogeoquímico del nitrógeno también afecta al amonio. En este caso se llama la nitrificación. Empezamos primero con una volatilización de amonio. El amoníaco en fase acuosa se puede intercambiar químicamente por estas formas y se pierde a la atmósfera, produciendo lluvias ácidas. Y ahora entramos en la nitrificación, que es sucesivos cambios del amonio en otras formas de nitrógeno, como hidroxilamina, en la cual, como es un compuesto inestable, también se puede dar la emisión de óxido nitroso, nitrito y, sorpresa, nitrato otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se da la nitrificación es el paso del amonio al nitrato, con lo cual volvemos al problema del principio. Tenemos la lixiviación, la formación de los óxidos de nitrógeno y la emisión de gases como el óxido nitroso. Entonces, claro, tenemos dos problemas. Usamos las dos formas posibles y seguimos teniendo este tipo de problemas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues la industria ha desarrollado algo llamado inhibidores sintéticos de la nitrificación, que son estas moléculas que vemos aquí, se añaden junto al fertilizante y esto lo que hace es frena el proceso de la nitrificación, con lo cual se reduce en esta parte la emisión de óxido nitroso, se reduce la formación de nitrato, por lo tanto también se pierde menos a las aguas subterráneas y se reduce la contaminación y se da también una reducción en las emisiones de óxidos de nitrógeno, por lo cual está bastante bien. Además, si nos hiciéramos una comparación con el mundo de Barbie, los inhibidores serían como Ken, serían preciosos, guapísimos, perfectos, serían un 10. ¿Qué es lo que pasa? Que la agricultura es global. No solamente se da en países entre los trópicos, sino que también hay países en desarrollo, países cerca del trópico, con climas más húmedos, menos húmedos. Entonces, si llevamos estas moléculas a todo el mundo, es la copia barata de Ken. Es un poco más feo, no funciona muy bien, entonces no nos sirve. Aparte también, para aquellos países en desarrollo, es un aumento económico, es un gasto económico. ¿Qué podemos hacer entonces? Damos soluciones, pero salen otros problemas. Más soluciones, otros problemas. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, gracias a grandes investigaciones, se ha descubierto la inhibición biológica, es decir, aquella que es producida por las plantas. En este caso, los investigadores han descubierto que hay algunas plantas que son capaces de liberar a través de sus raíces moléculas que inhiben la nitrificación de manera natural. Afectan
a la nitrificación, a varias enzimas, que eso no nos preocupa, que no pasa nada. Y volvemos al esquema de antes. Tenemos la nitrificación inhibida. Se reduce la formación y emisión de óxido nitroso, se reduce también la lixiviación, porque se ha reducido la formación de nitrato, y también se reduce la emisión de óxidos de nitrógeno. Fantástico. Tenemos algo que lo produce una planta y no hace falta comprarlo. Aquí os pongo, por ejemplo, dos ejemplos. Tenemos dentro de los pastos, hay una planta que se llama Brachyera humidícola, que es típica de países como Colombia, muy extendida, que tiene una gran capacidad de producir estas moléculas, ¿vale? De las siglas, si veis, BNI, son las siglas en inglés de inhibición biológica de la nitrificación, ¿vale? Y dentro de los cereales tenemos un cereal poco conocido para mí incluso hasta que no empecé la tesis, que es el sorgo, pero es uno de los 5 cereales más importantes a nivel mundial porque tiene una gran resistencia a la sequía y es la base alimenticia de países en desarrollo de África o del sur de Asia y también, por ejemplo, de la península arábiga. Muy importante. Y tiene la capacidad de producir este tipo de moléculas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues dijimos, ¿puede ser el uso de estas moléculas una herramienta útil para intentar hacer una agricultura sostenible y reducir la formación y las emisiones de contaminantes derivadas del nitrógeno? Vamos a probar, a ver. Lo que hicimos nosotros fue, cogimos un campo y sembramos en la mitad, sembramos sorgo y en la mitad lo dejamos en barbecho, dejamos descansar la tierra. Esto se suele hacer, normalmente lo hicimos en Pamplona y se hace en verano. Dejamos durante el verano el cultivo de sorgo. Una vez que se recogió el sorgo, pusimos trigo, que es el siguiente cultivo normal. Y dijimos, vamos a ver si se ha inhibido la nitrificación. Pues sí, el sorgo es capaz de inhibir la nitrificación. Esto que vemos aquí es simplemente que se han reducido los microorganismos nitrificantes. Cuantificamos las bacterias y dijimos, fantástico. Pero amigo, medimos también las emisiones de óxido nitroso, de los óxidos de nitrógeno, y vimos que había habido un aumento. Y al final deducimos que era porque, aparte de recoger el grano del sorgo, también se deja el rastrojo. Y este rastrojo, al fin y al cabo, no deja de ser carbono que utilizan otros microorganismos para crecer. Entonces, aquellos microorganismos que hacían la producción de óxidos de nitrógeno se lo comen los rastrojos de sorgo, crecen mucho y a pesar de haber poca nitrificación, son capaces de producir mucho óxido nitroso. Entonces, el sorgo no es una buena alternativa para este tipo de alternancia de cultivos. Y dijimos, pues qué pena, por ejemplo, el trigo es el cereal más utilizado en el mundo, con el arroz, también con la soja. Qué pena que el trigo no pueda hacer él mismo estas moléculas que inhiben la nitrificación. Y ahí nos pusimos. Entonces encontramos la solución en la naturaleza. ¿Qué es lo que hicimos? Miramos atrás. Miramos hacia variedades silvestres. Aquí, claro, lo que he comentado al principio es que hace 7.000 años no había estas pedazos de mazorcas, estas sandías o estas zanahorias. No, nuestros antepasados lo que hacían, han ido domesticando los cultivos. Al principio era esto que tenemos aquí, esto que presento. Aquí, por ejemplo, esto que se llama teosinte es un ancestro del maíz moderno. Esto, a base de cultivo y selección humana, se ha ido aumentando en tamaño, en grano y en tamaño de grano también hasta la mazorca que tenemos hoy en día. Esto que tenemos aquí es de un cuadro de 1700. La sandía antes era así, era más pepino que sandía. Nada que ver con lo carnosas, las sandías tan carnosas que tenemos hoy en día y que nos comemos y están tan ricas y tan dulces. Igual que las zanahorias. Las zanahorias nunca han sido naranjas, o no habían sido naranjas. Esto fue gracias al rey de Holanda, que el color de Holanda todos sabemos que es el naranja, y dijo, quiero que las zanahorias sean naranjas. Entonces hicieron sus cruces con varias variedades hasta que salió el color naranja y a día de hoy las zanahorias son naranjas por el rey de Holanda. Pero como podemos ver aquí, esto es, la zanahoria no deja de ser una raíz engrosada. Entonces tenemos aquí un poco el ancestro de la zanahoria y varias variedades diferentes, de diferentes colores. Esto pasa con todo. Es más, ahora creo que tengo un examen para vosotros. ¿Qué diríais? Estos son ancestros de frutas de hoy en día. Hay alguna que es más fácil que otra, pero ¿cuál diríais? Por ejemplo, esta de aquí es la más fácil. ¿De quién diríais que es ancestro actualmente? Del plátano. Vale, muy bien. Luego los destapo. Esta igual puede ser un poquito más también sencilla. ¿Qué creéis que es esa? ¿Perdón? ¿Tomate? ¿Un tomate? Casi. Tampoco. Muy bien, manzana. Estos dos ya son un poquito más difíciles. Y este os va a sorprender porque a mí me sorprendió. Lo acabo de mencionar. Es una sandía. Es el ancestro de la sandía. El plátano, como habéis dicho, la manzana, el mango, una papaya y la última que es piña. Ya veis las diferencias que hay. Las variedades ancestrales tenían un montón de cualidades que les hacían sobrevivir,
Pero como nosotros hemos ido seleccionando y haciendo evolucionar los cultivos, como les estamos plantando y haciendo unos hábitats que son perfectos para ellos, no necesitan sobrevivir como lo hacían los parientes silvestres. Entonces nosotros, para nuestra investigación, nos hemos valido de ello. Hemos descubierto una variedad antigua del trigo llamada Leimus. Tenemos dos tipos, Leimus mollis y Leimus racemosus, que son ancestros salvajes del trigo actual. Y aquí podemos ver, en estos gráficos, vemos la capacidad de producir inhibidores biológicos. Y como podemos ver, las variedades silvestres tienen una muy mayor capacidad que en comparación con el trigo actual. Entonces dijimos, vale, pues vamos a ser capaces de detectar, caracterizar dónde está esta capacidad y vamos a trasladarla al trigo. ¿Y cómo lo hicimos? Pues mediante cruces. Lo que hicimos fue, nos quedamos con Leimus racemosus, que es el pariente silvestre, y lo cruzamos con un trigo semimoderno, ¿vale? Tiene que haber primero un cruce. Y nos dio una primera generación. Esto nos dio un mix en el cual tenía ciertas características del trigo y otras características, entre ellas la capacidad de producir inhibidores biológicos, de Leimus. Y una vez se decidió utilizar esta nueva generación y mezclarla con variedades de trigos élite. Una variedad de trigo élite son aquellos trigos que son capaces de producir más de 10 toneladas de grano por hectárea. Una auténtica barbaridad. Entonces, lo que se hace es, se cruza una vez y se va cruzando una y otra vez hasta que al final obtienes una generación que tiene todas las características del trigo élite más la característica de producir inhibidores biológicos que le da Leimus racemosus. Y así conseguimos unos trigos que los denominamos trigos BNI. Hay varias variedades, pero las más utilizadas actualmente por nuestro grupo de investigación y por los desarrolladores que se hizo en colaboración con el CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejora de Maíz y Trigo de México, y el GIRCAS, que es el Centro de Investigación de Ciencias Agrarias de Japón, desarrollamos estos trigos y se estudiaron dos. Una variedad que se llama Roelf y otra Munal, que vais a ver aquí los resultados. Hicimos estudios para ver si efectivamente esta nueva capacidad que han adquirido era útil. Y aquí podemos ver cómo en las barras grises, que son los trigos con capacidad de inhibir, efectivamente inhibían la presencia de microorganismos que llevaban a cabo la nitrificación. Medíamos también las emisiones de óxido nitroso y podemos ver cómo en los circulitos blancos, cómo efectivamente se reducía. No vamos a tener una reducción del 100% porque lo natural nunca es tan efectivo o llega a unos porcentajes tan grandes como lo puede llegar algo sintético. Pero bueno, es un gran adelanto. También es importante, claro, no vamos a hacer que el trigo malgaste energía en producir algo y vaya en detrimento de la producción. Pues aquí, bajo diferentes cantidades de fertilización, vemos también cómo efectivamente aumentaba la producción. Las barras grises son el trigo con capacidad BNI y aumentaba la producción en todos los regímenes de fertilización. Además, también es bastante importante que el trigo tenga una mayor concentración de aminoácidos, lo que hace que tenga una mejor calidad harinera para los panes. Hicimos la investigación con ambas variedades de trigo y podemos ver cómo, efectivamente, si veis aquí, aumentaba la concentración de aminoácidos en la hoja. Por lo tanto, estos trigos creemos que pueden ser el futuro para alcanzar una buena producción, mantener la producción, siendo respetuosos con el medio ambiente, intentando reducir todo aquello que viene de la fertilización y de un exceso de fertilizantes. Por lo tanto, ahora os voy a llevar otra vez al campo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, después de todo esto, quiero que os quedéis con la idea, ¿vale? Os he metido un montón de datos, pero la idea general va a ser esta. Cuando fertilizamos con amonio, vamos a ver que es un poquito mejor que el nitrato en este sentido porque se va a quedar un poquito más retenido en el suelo, ocurre rápidamente la nitrificación. Se forma el nitrato y ¿qué es lo que tenemos? La lixiviación que se pierde al suelo y tenemos dos fuentes diferentes de nitrógeno que la planta puede absorber. El nitrato entra en la desnitrificación y se forman los óxidos de nitrógeno, el óxido nitroso en este caso. Entonces ahí tenemos dos pérdidas de nitrógeno. La planta, el nitrógeno que le queda, lo va tomando y al final entra en un ciclo químico y se forman los aminoácidos. ¿Qué es lo que pasa cuando estos trigos ahora que tienen esta capacidad BNI, qué es lo que pasa cuando se fertiliza en un campo con trigos con esta capacidad? Pues que se reduce la nitrificación, se desbalancea las formas de nitrógeno a favor del amonio. Mantenemos más amonio en el suelo y menos nitrato. Entonces, reducimos la lixiviación
la eutrofización de las aguas, como he comentado, y la emisión de óxidos de nitrógeno, en este caso del óxido nitroso. Se favorece la toma de amonio y se reduce un poco más la de nitrato, por lo tanto, se aumenta la concentración de aminoácidos, mejorando la calidad harinera de este trigo. Entonces, como colofón final, a pesar de que aún queda mucho trabajo, creemos que estamos en el camino adecuado para mantener la producción, aumentarla si se puede también para dar de comer a todos los miles de millones de personas que vamos a ser, pero a la vez reducir toda la contaminación que se deriva del uso, de un gran uso de los fertilizantes nitrogenados de origen sintético. Así que nada, muchísimas gracias, y si luego tenéis más preguntas en la mesa redonda o cuando queráis, hacéis las preguntas que queréis, intentaré dar respuesta a ellas.